5 de octubre del 2013. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy nos acompañan Gilmar Gutiérrez, asambleísta nacional y director de Sociedad Patriótica. A 3 meses de las elecciones, el CNE debe cumplir la validación hecha a las recomendaciones de los observadores internacionales. ¿Se cumplirá esta vez? Además, hoy estará con nosotros Byron Pacheco, asambleísta por Avanza. Las observaciones a las infracciones de tránsito en el proyecto de Código Integral Penal. ¿Cómo funciona el apoyo de Avanza a Alianza País? Y también estará con nosotros Juan Bisueta, abogado de exportadora bananera Novoa. La subasta de los bienes de Álvaro Novoa y sus compradores. Lo conversaremos. Anoche, durante la vigilia de médicos en la Plaza de la Independencia, una comisión de galenos tuvo un primer acercamiento a miembros del gobierno con el fin de concretar una reunión con el presidente Rafael Correa. Los profesionales de la salud mantuvieron una jornada de protestas en varias provincias del país contra el texto del proyecto de Código Integral Penal sobre la mala práctica profesional. Esta fue la tónica en los exteriores de Carondelet. Protestas y pancartas en contra de la penalización de la mala práctica profesional. Los médicos de Pichincha piden que se modifique el texto aprobado parcialmente por la Asamblea. Debemos dialogar, queremos que se suprima esto. Cerca de las 20 horas, una comisión de galenos fue la encargada de emprender el primer acercamiento con varios de los asesores de gobierno, quienes le prometieron agendar una reunión con el primer mandatario, donde expondrán sus propuestas. Nosotros los médicos pensamos que sí debemos ser juzgados, porque no somos humanos y cometemos errores, pero no dar el pie que seamos juzgados, no somos criminales, asesinos. Y mientras los médicos de Quito continúan con sus medidas de protestas, cientos de galenos de la provincia de Cotopaxi se asentaron en la Plaza del Salto a realizar una vigilia. Aquí, cerca de 300 médicos de la provincia anunciaron que esta protesta es el inicio de una serie de acciones en rechazo a la penalización. Vamos a seguir haciendo marchas, vamos a seguir haciendo varias actividades, todas pacíficas. No vamos a suspender el servicio médico para nada. Ahora más que nunca necesitamos estar junto a nuestro paciente. En Machala, en cambio, más de un centenar de médicos caminaron con velas en mano por las principales calles de la ciudad. Una jornada bastante movida para los médicos del país. En las próximas horas se espera el primer acercamiento entre los galenos y el gobierno. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefe, amigos televidentes, un buen día para todos. Mientras el calendario electoral corre, entre las organizaciones políticas hay preocupación por las observaciones que realizaron tanto la OEA como la UNASUR y que, pese a que han sido validadas por el Consejo Nacional Electoral, no terminan de corregirse. Por ejemplo, uno de esos aspectos es el que refiere al acceso al padrón electoral. Sociedad Patriótica ha hecho un sinnúmero de requerimientos al Consejo Nacional Electoral, pero sobre este punto en específico, sobre el padrón electoral, ¿han obtenido alguna respuesta? Es lo que le preguntamos a Gilmar Gutiérrez, asambleísta por esa tienda política. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Ninguna respuesta por parte del Consejo Electoral. Y no solamente que no cumplen las observaciones de los organismos internacionales, que son superficiales y que no garantizan absolutamente nada, como el poder acceder al padrón electoral o como el controlar el uso y abuso de los recursos públicos en campaña electoral, que están incurriendo la mayoría de candidatos a la reelección y principalmente los que van por la lista 35 o Alianza País. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que ni siquiera cumplen el mandato democrático, lo que ordena la democracia, lo que ordena la ley, lo que ordena nuestra Constitución en el artículo 223, que garantiza a las organizaciones políticas hacer veeduría y control de toda la gestión de un proceso electoral. Y no solo eso, sino que nos marginan, nos han marginado por completo las organizaciones políticas. Que es un valor fundante, un valor fundamental de una democracia, de que los actores políticos podamos acceder a todos los detalles de un proceso electoral como manda la Constitución. El Consejo Electoral, como digo, no solamente que no cumple, sino que nos margina por completo. No sabemos qué hacen al interior de ese Consejo Electoral. 11.600.000 personas tiene el padrón electoral para las elecciones de febrero del 2014. Ustedes, dos preguntas. Primero, ¿para qué lo requieren? Y segundo, ¿creen que está inflado, que hay gente de más en ese padrón?
Mire, es tan grave la alteración del padrón electoral que el mismo socialismo chavista del siglo XXI lo colocó en el Código de la Democracia como una de las causales para anular un proceso electoral, para anular una votación, el que se altere el padrón electoral, y no dice con 1 o con 1 millón de votantes. Es gravísimo porque pueden, ¿no es cierto?, mover la votación de una lista a otra lista o de un candidato a otro candidato. El Consejo Electoral se comprometió en máximo 15 días después del proceso electoral pasado entregarnos este padrón electoral, pero ni eso ni ninguno de los otros requerimientos, ¿no es cierto?, que hemos solicitado nos han entregado. Y le emplazo, Freddy y ecuatorianos, al señor Domingo Paredes, a que si tanto hablan de transparencia, nos convoquen hoy, desde hoy, que nos convoquen a las organizaciones políticas a conformar un consejo, a conformar un comando, un buró como a ellos les gusta, con delegados de organizaciones políticas, para que hagamos control y veeduría de toda la gestión para este proceso electoral, de inicio a fin. Pero según usted, ¿cuáles son los motivos por los que el Consejo Nacional Electoral se niega o no les entrega la información que ustedes requieren? Eso es justamente lo que nos hace sospechar y cada vez confirmar más las dudas que tenemos sobre los procesos electorales que están llevando a cabo. Mire, nosotros nos hemos cuidado como sociedad patriótica de hablar de fraude en los últimos procesos electorales. Sin embargo, hay varias denuncias por fraude en varias provincias, ¿no es cierto?, de otros dirigentes políticos, analistas inclusive, que han denunciado fraude en las elecciones. Nosotros hemos querido hacer una investigación, hacer una fiscalización, como garantiza la Constitución a las organizaciones políticas y como nos obliga a nosotros, ¿no es cierto?, la ley como asambleístas, a fiscalizar. Para eso nos pagan el sueldo, pero no permiten, y eso es lo que nos hace dudar. Yo he dicho, ¿no es cierto?, y cada vez confirmamos que hay una fuerza tan grande al interior del Consejo Electoral que les impide que nos entreguen información. He hablado de que posiblemente tienen oculto en el Consejo Nacional Electoral una banda de robavotos, ¿no es cierto? Y es por eso que no permiten una fiscalización, es por eso que no permiten una veeduría. Pero mientras usted señala que no se les otorga la información y entre otras cosas que no se han cumplido con las recomendaciones de los observadores internacionales de las últimas elecciones, el titular del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, dice todo lo contrario. Lo invito a escucharlo. Optimizar y perfeccionar la operatividad de las juntas intermedias de escrutinios en lo referido al ingreso de actas, escaneo, transmisión de datos, digitalización y procesamiento de datos. 3. Realizar procesos secuenciales de pruebas funcionales específicas y del sistema completo y simulacros públicos por lo menos 1 mes y medio antes del 23 de febrero del 2014. Todavía estamos trabajando en esto hasta el 23 de febrero del próximo año. Entonces, ustedes dicen que no se cumple y el titular del CNE dice todo lo contrario, que sí se cumple y con todas las recomendaciones. Mire, los actos de fe únicamente se dan en las iglesias, se dan en las religiones los actos de fe. No podemos, ¿no es cierto?, poner al gato a cuidar el queso y que el gato nos diga, confíen en mí, estamos mejorando, estamos modernizando todos los procesos y no me voy a comer el queso. No, esto no es un acto de fe, no podemos confiar. Lo único transparente es de que todo lo que habla el señor Domingo Paredes, que se nota que ni él no entiende, ¿no es cierto?, porque todo lo lee y se confirma que no entiende lo que está y no sabe lo que está diciendo. Lo único, insisto, transparente es que se cumpla la Constitución, que se cumpla este mandato democrático en todos los países del mundo y nos hagan participar a los actores políticos de toda esa gestión que dicen que están haciendo, que dicen estar modernizando. Mientras no lo hagan, mire, nada es transparente. Mientras no lo hagan, mientras no nos hagan participar a las organizaciones políticas, nada, absolutamente nada es confiable. Bueno, una de las cosas que sí se encuentra parcialmente regulada es el tema de la publicidad electoral. Hay provisiones constitucionales, además que en el Código de la Democracia consta, eso sí, no existe reglamento del Consejo Nacional Electoral, pero ¿cómo hacer cumplir estas prohibiciones cuando hay 2 disposiciones que limitan o que prohíben el gasto o limitan el gasto electoral? Sin embargo,
Han pasado meses, años, y no se termina de construir el instructivo para que las organizaciones políticas puedan regirse. Exactamente, mire, y es algo de lo que empecé diciendo, ¿no? Ni siquiera eso se cumple, ni siquiera el control del uso de recursos públicos en el gasto electoral. Y es que, claro, no le pudieron impedir que el candidato presidente Rafael Correa use y abuse de los recursos públicos. Y claro, ahora todos los demás candidatos, alcaldes y prefectos a la reelección se creen con todo el derecho de hacer lo mismo y lo están haciendo. Vemos en todas las provincias, en todos los cantones donde hay candidatos a la reelección, ver a los candidatos prefectos o a los candidatos alcaldes estar utilizando recursos públicos, ¿no es cierto?, para hacer su campaña electoral. Pero mire, eso no es, insisto, lo más grave, Lenin, y esta denuncia, o más que denuncia, es un grito de auxilio al Ecuador y al mundo. Tenemos a un Consejo Electoral que no solamente no cumple el mandato constitucional y nos margina a las organizaciones políticas, se ha convertido en un arma de exterminio, Lenin, de las organizaciones políticas. Este Consejo Nacional Electoral, dirigido por el Gato Paredes, nos persigue a las organizaciones políticas. Recuerde usted el caso de las firmas falsas, desprestigiaron organizaciones políticas, nos tuvieron entretenidos con la recolección de firmas mientras ellos hacían campaña electoral. Después eliminaron varias organizaciones políticas, después vino una auditoría dirigida, ¿no es cierto?, porque nos acusaron a ciertas organizaciones políticas y, por ejemplo, Alianza País, en donde se pagan sueldos de más de $5,000, Freddy, a los dirigentes de Alianza País. No dijeron absolutamente nada. Ahora, para que se entere el Ecuador y el mundo, nos revocan alianzas que estamos conformando, Sociedad Patriótica con otras organizaciones políticas, nos revocan las alianzas, sin haber causales tipificadas en ningún reglamento, peor en la ley, no haber causales ni para impugnar, peor para revocar una alianza. Nos revocan alianzas en el Consejo Electoral y no nos dan una salida, simplemente nos tienen bloqueados la participación en el próximo proceso electoral. En el próximo proceso electoral precisamente se va a implementar el voto electrónico en la provincia de La Suaya y no son pocos los cuestionamientos que apuntan hacia la dificultad, sobre todo para auditar este proceso, los resultados de estas elecciones. ¿Ustedes tienen algún tipo de observación en particular hacia esta novedosa votación que se va a dar aquí en el país? Gracias, Lenin, y eso todavía es más grave. Están apuraditos, ¿no es cierto?, por implementar el voto electrónico. Lo van a hacer ya en 2 provincias importantes del país, Azuay y Santo Domingo, y pretenden hacer a nivel nacional en el 2017. Apuraditos. Mire, yo les invito a las organizaciones políticas que pongan atención y a los señores del Consejo Electoral que lean este libro. Miren, está en la web y es gratuito, Voto Electrónico, los riesgos de una ilusión, que recoge experiencias, recoge analistas de técnicos de especializados en voto electrónico y experiencias de países desarrollados que se gastaron miles de millones de dólares en implementar voto electrónico y lo desecharon, botaron a la basura. Pero algo importante, Lenin, en el prefacio de este libro, importante, lo escribe Richard Stallman. Si puede enfocar la cámara, Richard Stallman, que es considerado el padre del software libre. Richard Stallman, un genio de la informática. Miren lo que dice él en el prefacio de este libro: votar con computadoras es abrir una puerta grande al fraude. La computadora ejecuta un programa y el programa puede ser cambiado o reemplazado. Puede ser reemplazado temporalmente durante la elección por otro diseñado para dar totales falsos. Eso dice Richard Stallman, no Gilmar Gutiérrez. La votación es una actividad especial. Asambleísta, ¿queda claro cuál es su postura respecto a la votación electrónica que se implementará pues en las elecciones del próximo año en 2 provincias del país? Agradecemos la presencia de Gilmar Gutiérrez, asambleísta por Sociedad Patriótica. Son las 7:14 en Contacto Directo. Estefi. Tiempo de una pausa, Lenin, y cuando regresemos estará con nosotros Byron Pacheco, asambleísta por el partido Avanza del bloque de gobierno. Observaciones e infracciones de tránsito en el Código Integral Penal. Ya volvemos para analizarlo. Quédese en nuestra sintonía. El presidente Correa ha expresado su determinación de no sumergirse en una aventura de esta índole y dejar a Carondelet del 2017 respetando el mandato popular. Lo dice Alfredo Pino Argot en la revista Vistazo, que ya está en circulación. Son las 7:20.
8:21 en Contacto Directo. Byron Pacheco, asambleísta por Avanza, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Stephanie. Muchas gracias por la invitación. Buenos días al país. Para el Código Integral Penal, en lo que se refiere a las infracciones de tránsito, usted ha presentado algunas observaciones y sugerencias de reformas. En términos generales, ¿qué es lo que identifica como positivo y dónde se podría estar exagerando más bien? El Código Integral Penal recoge normas que han estado dispersas, entre ellas Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Ley de Tránsito, y las pondera en relación a la Constitución de la República y de acuerdo, por supuesto, a la realidad social del Ecuador. Byron Pacheco y el bloque de Avanza, a quien represento, ha presentado cerca de 80 observaciones para el COIP. Algunas han sido recogidas y otras no han sido aceptadas. La realidad del Ecuador en materia de tránsito y de mortalidad no es otra sino la de que ocupa el país el segundo puesto a nivel de Latinoamérica. 28 muertos por cada 100.000 habitantes. Estamos atrás de Venezuela, que ocupa un promedio de 37.2 fallecidos, muertos en accidentes de tránsito. Esta es la realidad. Un 50.9% de la accidentabilidad en el país se debe a la imprudencia, a la negligencia y a la impericia. Cerca de un 13.6% de los accidentes en el Ecuador, en las calles, en las avenidas y en las carreteras, se deben al consumo de alcohol y cerca de un 8% al exceso de velocidad. Nosotros hemos propuesto incremento de penas para quienes producen un accidente y consecuencia de ese accidente en estado de ebriedad resulta la muerte de una o más personas. Actualmente la ley de tránsito contempla una sanción de 8 años a 10 años. Nosotros hemos propuesto de 10 a 12 años, endurecimiento de penas en este sentido. Existe una propuesta interesante para reducir el índice de accidentabilidad con quienes conducen en estado de ebriedad. Existe una dosimetría que ha sido ya aprobada para el efecto. Quien consuma de 0.3 a 0.8 gramos por litro de sangre, quien se le encuentre esta cantidad con la respectiva prueba de Alcotex, estará pues privado de libertad por 5 días. También 5 puntos menos en la licencia y la mitad de un salario básico como sanción. Para quienes se les encuentre o se les detecte en la sangre de 0.8 a 1.2 gramos por litro de sangre, la pena se endurece a 15 días de privación de libertad. Y seguimos, quienes pasan de 1.2 gramos por litro de sangre, la sanción será de 30 días. Actualmente en la ley de tránsito, la sanción es de 3 a 5 o a 7 días, ¿no? En otros artículos, como el 385, que habla sobre la conducción de un vehículo con llantas en mal estado, el Código Orgánico Integral Penal dice: la persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentran en mal estado serán sancionadas con pena privativa de libertad de 5 a 15 días. Pero usted proponía que se incorpore que el juez que conozca la contravención para su juzgamiento, dependiendo de las circunstancias, pueda aplicar penas alternativas a las de la privación de libertad, es decir, a la cárcel. ¿Le parece entonces que algunas sanciones son muy drásticas? Existen sanciones que son muy drásticas, como por ejemplo las contravenciones de primera clase. No hemos estado de acuerdo en hechos como este, de que por exceso de velocidad se sancione con 3 días de privación de libertad a una ciudadana o a un ciudadano, se le retire 10 puntos en la licencia y pague una pena pecuniaria de un salario mínimo vital. No existe proporcionalidad de la ley y esto no es otra cosa que frente a una acción cometida, la sanción tiene que corresponder a la misma. Hemos propuesto, como ya lo establece el artículo 123F de la ley de tránsito en vigencia, una sustitución de la pena. En este caso, trabajo comunitario. ¿Por qué enviarle a prisión a un ciudadano por este tipo de contravenciones cuando va a perder su empleo si no asiste 3 días al trabajo? Va a perder económicamente su familia, sus hijos, su hogar, perderá el entorno del padre o de la madre o cualquier ciudadano que haya sido privado de la libertad. Consideramos de que esta es exagerada, siempre y cuando, Stephanie, para no confundir a la ciudadanía, sea una contravención de primera clase, porque en un delito por exceso de velocidad se producen lesiones o se produce la muerte, existe otra tipificación. Hay que diferenciar claramente lo que es un delito y una contravención.
Ok, pero el que se pueda hacer, por ejemplo, como una pena alternativa, una sanción alternativa, el que se haga trabajo comunitario es una de las propuestas que ustedes plantearon. Por supuesto. Ahora, ¿cómo queda en el Código Integral Penal y qué podría pasar una vez que llegue al veto con el Ejecutivo? Han existido propuestas de las muchas que hemos presentado todos los legisladores de Avanza, unas han sido aceptadas y otras no. La que le acabo de indicar no ha sido recogida por la Comisión de Justicia ni aceptada, pero la ley no está escrita en piedra, es perfectible, se puede reconsiderar y vamos a plantear una reconsideración en el momento oportuno, esperemos sea la próxima semana, para insistir en este tema, como también vamos a proponer de que se reconsidere cómo está establecida la mala práctica médica. Los médicos son ciudadanos que se han formado, que se han especializado, que se han sacrificado para atender a los ciudadanos, para salvar vidas, y tenemos que normar y tipificar el delito de homicidio culposo bajo la tipificación de negligencia grave. No podemos alarmar, no podemos asustar a la clase médica, tenemos que darle seguridad al país, pero también tenemos que darle seguridad a quienes somos pacientes y usuarios, para que se acabe cuando se olvidan las pinzas dentro del estómago, para que se acabe cuando una persona entra caminando a operarse del apéndice y posiblemente ya no sale. Tenemos que estar para los dos sectores, equilibrio en la ley en este sentido. Esa es la propuesta de Avance en cuanto a la mala práctica profesional. Volviendo a lo de tránsito, con números de accidentes alarmantes, Ecuador ocupando el segundo lugar de mortalidad por accidentes en América Latina, como ya lo dijo, muchos creen que para que se cumpla la ley sí hay que endurecer las sanciones, cárcel por exceso de velocidad, por las llantas lisas, por sobrepasar el número de pasajeros permitidos y así. Aunque sea por miedo a la sanción, se respeta la ley. ¿Qué dice usted sobre eso? Que tenemos que añadir a más de lo que usted ha manifestado y que consta ya en la tipificación del Código Integral Penal, el hecho de que esto es una responsabilidad del Estado y de todos quienes conformamos la sociedad civil, la ciudadanía, porque es un tema de cultura, es un tema de aprendizaje, es un tema de concientización, es un tema que pasa por las escuelas de capacitación de choferes, por las escuelas de conducción, toda esa generación de profesionales del volante, entre comillas, que nos dieron los famosos sindicatos y escuelas de capacitación en su momento, son personas que no salieron de esas, comillas, escuelas verdaderamente capacitados para conducir un vehículo, son los que ocasionaron accidentes. El dirigente de esas escuelas se preocupaba de cobrar el dinero, Stephanie y con ciudadanos, no de preparar un chofer profesional. Y esas generaciones son los que siguen causando accidentes. Sobre eso escuchemos lo que nos dijo aquí en Contacto Directo Guillermo Abad, de Justicia Vial. El éxito de un ordenamiento jurídico está en tanto y en cuanto éste puede ser aplicado. No nos olvidemos de que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ya tiene todas estas disposiciones y están vigentes. Lo que hace el Código Orgánico Integral Penal es sincronizar entre las disposiciones vigentes actuales de la ley con el Código. Para que esto se pueda aplicar es importante tener un control adecuado. Lo que está... Entonces, si la ley está, si el problema es la inobservancia, la ley de muy poco puede servir que sigan discutiendo y reformando leyes si es que es inobservada, si no se cumple. ¿Qué se necesita para que haya ese control necesario para su cumplimiento? Siempre se ha dicho que se necesitan jueces que apliquen la ley, la norma siempre ha estado, pero en este sentido, el Estado como tal, el gobierno nacional, ha trabajado para entregarle al Ecuador un proceso de revolución vial. Tenemos vías de primer orden, como en los países del primer mundo, pero tenemos que tiene y debe existir una complementariedad en este sentido. Tenemos que los ciudadanos cambiar la actitud nuestra, la suya, la mía, la de todos, al conducir un vehículo, y eso se lo realiza con educación. Y también con el control necesario para que haya ese cumplimiento. Ahora, usted se ha puesto algunos artículos tal como incluso ya quedaron en el Código Integral Penal. De todas maneras, como partido, Avanza, ustedes votan con el gobierno. ¿Qué esperan que ocurra en el veto que todavía tiene posibilidad el Ejecutivo de hacer ciertas reformas? Le insisto nuevamente, en la práctica parlamentaria existe un procedimiento que está señalado y marcado por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se puso a consideración del Pleno y se tomó una votación. Resta pedir la reconsideración de lo actuado en los artículos en los que todavía la situación no esté clara, no esté completa, como por ejemplo el que acabo de plantear, en el de la mala práctica médica. Pero para quedar claro, ustedes están exigiendo que eso ocurra una vez también que llegue el veto del Ejecutivo.
Es decir, cuando llegue a manos del presidente. Lo ideal sería que cuando llegue donde el presidente no exista situaciones que enmendar. Pero de existirlo es una función que contempla la Constitución de la República para el presidente en su calidad de colegislador. Pero hagamos bien nuestro trabajo desde la legislatura. Y de esa manera nos evitamos conflictos como el que estamos viviendo en este momento. Byron Pacheco, el asambleísta por Avanza, nos ha acompañado hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 31 minutos. Pausa y en instantes estaremos con Juan Vizueta, abogado de exportadora bananera Novoa. El remate a los bienes de Álvaro Novoa. Lo vamos a revisar al volver, que es en nuestra sintonía. A comienzos del siglo XX, Argentina era la 10ª economía del mundo y se la comparaba con Canadá y Australia. ¿Qué marcó la diferencia? Lo dice Patricia Supiñán en la revista Vistazo, que ya está en circulación. Durante esta semana, el Servicio de Rentas Internas ha ejecutado la subasta de vehículos y embarcaciones que le fueron embargadas a la exportadora bananera Novoa por el no pago del impuesto a la renta del año 2005. Según la autoridad tributaria, la deuda sobrepasa los 100 millones de dólares. Ese es un lado de la moneda. En el otro, los abogados de la empresa señalan algunas cosas. Una de ellas es que los bienes embargados no son de propiedad de exportadora bananera Novoa. Entonces, ¿de quién son? Es lo que le preguntamos al doctor Juan Vizueta, uno de los representantes legales, de los abogados, pues, de la empresa Novoa. Buenos días, doctor Vizueta. Buenos días, Lenin. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, creo que se hace necesario una primera aclaración. Esa aclaración en el sentido de que de ninguna manera se puede interpretar que bananera exportadora Novoa, o en el caso del abogado Álvaro Novoa Pontón, se esté negando a cumplir con una obligación tributaria. De ninguna manera. Lo que ha existido siempre es el cumplimiento de una obligación tributaria por parte de exportadora Novoa. Sin embargo, de ello, pues cada una de las acciones encaminadas han sido con el objetivo de pues, que el Servicio de Rentas Internas pueda cobrar lo que legalmente le corresponde y no lo que de manera antojadiza le corresponda. No es posible, en este caso, pues, que es lo que plantea el Servicio de Rentas Internas, señalando justamente que por el ejercicio económico del año 2005, que es lo que está en disputa en la actualidad, se quiera cobrar 49 millones de dólares aproximadamente por concepto de capital, y el día de hoy, como todo el país conoce, está esa suma llegando a la cantidad de 104 millones de dólares por concepto de intereses. Pero no es posible frente a una serie de compañías también que son exportadoras de banano, que finalmente, habiendo exportado mucho menos, en muchos de los casos, finalmente tengan que pagar menos impuestos de lo que realmente se está cobrando, en este caso a bananera exportadora Novoa. Este es uno de los puntos que ha llevado para que usted señale, en primer lugar, el hecho de que se han planteado varias acciones que están encaminadas justamente al hecho de poder lograr el pago justo, una liquidación justa. En primer lugar, se planteó un juicio de secciones. Este juicio de secciones tiene la finalidad de manera puntual justamente de suspender el procedimiento de ejecución conforme lo establece el artículo 214 del Código Tributario. Se plantearon de igual manera acciones directas o de nulidad de ejecución del procedimiento coactivo, que también tenía el efecto justamente de suspender el procedimiento de ejecución coactiva acorde al artículo 247. Y lo que usted plantea, lo que usted me pregunta, Lenin, respecto a las tercerías excluyentes de dominio, que fueron planteadas por compañías que son las verdaderas propietarias de esos bienes que esta semana se han procedido al remate. Sin embargo... Pero vamos en orden. Si se han planteado algunas acciones judiciales para que se suspendan estos remates, ¿por qué no se han suspendido? Bueno, no se han suspendido por la misma razón que planteó don Baltasar Garzón, que fue el presidente de la Veeduría Internacional para la supuesta transformación de la justicia en el Ecuador. Lamentablemente, la falta de independencia de la función judicial es la que ha llevado a que lamentablemente ninguna de las salas en esta ciudad de Guayaquil, salas de lo distrital fiscal, finalmente hayan procedido a la suspensión, como lo señala justamente el Código Tributario, y que me he permitido señalar en cada una de las disposiciones del Código Tributario. Lamentablemente, entonces, la animadversión que existe por parte del señor Carlos Mar Carrasco lo lleva a nubilarse y desconocer y convertirse en un asambleísta o en la Asamblea General para finalmente desconocer el ordenamiento jurídico
jurídico ¿De quién en el Ecuador. son los vehículos? ¿De quién son los yates? ¿De quién es el dueño de los aviones? Bueno, en este caso pues hay algunas compañías en el caso de LAN Ecuador, en el caso de las líneas aéreas nacionales Ecuador, es una de las compañías que es propietaria de algunas avionetas, y así varias compañías que son las que han presentado, insisto, las tercerías excluyentes de dominio, que lamentablemente, pese a que en muchos de los casos incluso se ha rendido la caución suficiente, incluso en uno de los procesos $5 millones se rindió con el efecto de que se suspenda este procedimiento de ejecución. Lamentablemente no se respetó. ¿Esto significa que las personas que ofertaron y se adjudicaron esos bienes han sido perjudicadas por el Estado? Bueno, han sido engañadas en primer lugar por parte del Estado, y ellos son unas personas ingenuas, así podríamos tildarlas, en el sentido de que pese a haber sido advertidos, porque durante toda esta semana, durante todo este mes, hemos insistido en el hecho de que este procedimiento realizado por el Servicio de Rentas Internas es un procedimiento fraudulento, y que esos compradores, supuestamente de buena fe, no tenían por qué intervenir en adquirir este tipo de bienes que el día de mañana, tarde o temprano, más temprano que tarde, iban a ser restituidos a la exportadora Noboa. Usted dice supuestamente de buena fe, y destacaba en rueda de prensa hace un par de días que la capacidad económica de quienes han adquirido algunos de estos bienes está en duda. Bueno, está en duda justamente por el informe que nos da la misma página del Servicio de Rentas Internas. No es posible que en el caso del señor Manuel Emilio Quesada, uno de los compradores de un Jeep Commander, que lo adquirió por la suma de $24.663, haya generado, pues en el ejercicio económico del 2012, 0 centavos de impuesto al Estado ecuatoriano. En el caso del señor Ítalo Alonso Zambrano Reina, quien compró este señor 2 vehículos, aproximadamente por más de $120.000, en el año 2012 haya generado un impuesto de $1.300. En el caso del señor José Luis Fernando Vélez, el esposo de la exalcaldesa o vicealcaldesa de Santo Domingo, finalmente que compró un vehículo Mercedes-Benz, y que este medio de comunicación anunció de que era un coleccionista de vehículos, finalmente este señor hasta el año 2008 ha generado 0 centavos de impuesto a la renta, y finalmente luego del 2008 pues generan valores ínfimos. Esto es lo que realmente nos preocupa, y es lo que ha dado lugar para que el día de hoy, Lenin, se haya considerado por el representante de exportadora Noboa acudir a la Fiscalía del Guayas para poner en conocimiento este tipo de transacciones o movimientos financieros inusuales o injustificados. Este tipo de movimientos que dan lugar justamente al hecho de lo que se ha comprometido supuestamente en el Ecuador en la lucha contra el lavado del delito de lavado de activos. Pero no dicen ustedes que aquí la justicia no les da respuesta. Bueno, es que justamente lo vamos a hacer simplemente como una constancia, no porque tengamos un ápice de confianza en la justicia ecuatoriana. Lo hacemos únicamente para dejar constancia de este tipo de hechos, porque no es posible que en este caso estamos convencidos ni que la Fiscalía General del Estado, ni tampoco justamente la Unidad de Acción o de Investigación de Delitos Financieros vaya a realizar algún tipo de investigación. ¿Van a dejar que les rematen la joya de la corona? ¿Van a dejar que les rematen la clementina? Bueno, eso es un término lamentablemente vergonzoso que fue pronunciado por don Carlos Mars Carrasco, que era justamente la joya de la corona. Eso nos parece algo totalmente aberrante, que sea mencionado por el Director Nacional de Rentas, cuando conocemos muy claramente y estamos demostrando al país que se trata de un procedimiento totalmente fraudulento. Entonces, Lenin, vamos a acudir a la justicia internacional, vamos a acudir en este caso pues al Grupo de Acción Financiera Internacional, al GAFI, en París, justamente para denunciar este manejo alegre que tiene el Servicio de Rentas Internas frente a la venta de bienes que no son de ninguna manera de propiedad de exportadora Noboa, y que de una manera pues han llegado gente o personas con saquillos de dinero por más de $100.000 sin que el Servicio de Rentas Internas se haya preocupado en lo absoluto de investigar cuál es el origen lícito de esos fondos. Recordemos que esta misma unidad del sistema financiero ya ha generado varios reportes en el sentido de que cuando no existe coherencia da lugar a indicios para que se presuma delito de lavado de activos. Son los criterios del doctor Juan Vizueta, abogado de exportadora bananera Noboa, sobre la subasta que se ha venido desarrollando en los últimos días de bienes embargados a esta empresa por una deuda que mantendría con el Servicio de Rentas Internas, deuda que al día de hoy supera los $100 millones. Estefi, hemos terminado por el día de hoy. Así es, cuando son las 7:45 de la mañana, Lenin, concluimos. A ustedes muchísimas gracias su sintonía. Contigo, Lenin, hasta la próxima semana. Hasta el próximo viernes.